Bien. Sí, bueno, dando tiempo a los demás compañeros para que entren, solo voy a retomar lo último que vimos, ¿verdad? Entonces, que el otro concepto importante para continuar con estos temas de matrices es la matriz identidad. La matriz identidad es aquella en la que los elementos de la diagonal, es decir, donde I es igual a J, la posición de los renglones es igual a la posición de las columnas, son iguales a 1, y los demás elementos que no están en la diagonal son iguales a 0. Esto solo repitiendo, ¿verdad? Haciendo tiempo los compañeros que están entrando. Y otra porque hoy sí me ha estado afectando la conexión y no pude grabar tampoco la segunda sesión. Pero como les digo, les voy a mandar los videos de la clase que di el sábado anterior, ¿verdad? Que es lo mismo. Y por eso voy a retomar esto haciendo tiempo, ¿verdad? De la matriz identidad, para que quede, para que se grabe también, ¿verdad? Entonces la matriz identidad se denota por la letra I mayúscula. I mayúscula. Y un ejemplo de matriz identidad de 2 por 2 es este caso, ¿verdad? Y otro ejemplo de matriz identidad de 3 por 3 es este otro caso. Ese otro caso. Entonces, estos son los ejemplos de matriz identidad. Entonces, la matriz identidad es una matriz cuadrada, ¿verdad? Donde todos los elementos de su diagonal, los elementos A1, 1, estos son los elementos de la diagonal A2, 2 y A3, 3 son iguales a 1, ¿verdad? Es decir, y los demás son ceros. Esa es la definición y estos son los ejemplos de la matriz identidad. Y se cumple que la matriz cuadrada, cualquier matriz cuadrada que no sea identidad, al multiplicarse por la matriz identidad, va a dar la misma matriz A, ¿verdad? Entonces en notación lo tenemos acá, ¿verdad? A por I es igual en la matriz identidad aquí sí es conmutativa, ¿verdad? En este caso sí es conmutativa. Entonces la matriz identidad, no importa la posición, se multiplica por una otra matriz cuadrada A del mismo tamaño, va a dar la misma matriz A. Es decir, que la matriz identidad viene siendo como la unidad en aritmética. Es decir, que todo número multiplicado por 1 en aritmética da el mismo número. Entonces la matriz identidad viene siendo como la matriz unitaria que hace que si se multiplica por una matriz del mismo tamaño, va a dar esa misma matriz del mismo tamaño. Bien. Y entramos, ¿verdad? Para que esto lo repetí haciendo tiempo lo anterior y para grabarlo, porque hoy se me molestó el Zoom, ¿verdad? Y la conexión y no pude grabar las dos sesiones anteriores, pero esperemos que se entienda, ¿verdad? Es lo mismo que di. Cualquier duda, entonces en cualquier momento yo los atiendo, aunque les conteste tarde, pero me pueden escribir en cualquier momento, cualquier duda que surja, ¿verdad? Ya para la tarea. Entonces, un sistema de ecuaciones lineales, solución de sistemas de ecuaciones lineales por reducción de renglones. Este tema sí hay que
hay que tenerle más cuidado, ¿verdad? Porque ya lleva un poco más de complejidad. Tenemos un sistema de ecuaciones lineales de dos variables, 2x más 3y igual a 3 y x menos 2y igual a 5, se puede representar como una matriz aumentada del tipo A, una línea vertical, y B, donde A representa los coeficientes de las variables, es decir, número que multiplica cada variable, y variables x, y B, las constantes a que está igualada cada ecuación. Bien, entonces este sistema de ecuaciones lineales se puede representar como una matriz aumentada con los elementos dentro una línea vertical, repito, y a la izquierda de esa línea vertical, en el primer renglón, los coeficientes de x y y de la primera ecuación, y a la derecha en la constante que está igualada. Y en el segundo renglón, pues los elementos, recuerden que cuando la x aparece sola es que tiene un 1. Los coeficientes que multiplican la variable en el segundo renglón, 1 y menos 2 con su signo, ¿verdad? Y antes de la línea vertical y a la derecha la constante 5 a la que está igualada. Ahora, si se le plantea, digamos, una ecuación de esta manera, 3x más y igual a 2, y se la escribiera así, digamos, y yo les pidiera, represente la matriz aumentada, ¿qué tienen que hacer ahí? Perdón, x, este es x, igual a 5. ¿Qué tienen que hacer primero si estuviera escrita así, de esta manera? Ordenarla. ¿Ah? Ordenarla primero. Ordenarla. Entonces ese cuidado que deben tener, ¿verdad? Disculpen que la escritura como de niño de kinder, ¿verdad? Pero como mano alzada, ¿verdad? Entonces la ordenan primero, ¿verdad? Es decir, escribir variable bajo su correspondiente variable de dos ecuaciones y ahí ya podrían plantear. Entonces es ordenarla, ¿verdad? Muy bien lo que usted dijo. Entonces, en este caso, ¿cómo quedaría? Quedaría 3, 1, 2, 2, 1, en línea vertical y aquí 2, 5. Eso es lo que podría ocurrir en algún ejemplo, ¿verdad? Que no estuvieran, sino que se apareciera la Y, es decir, reescribirla, ponerla en el orden correcto, para hacer la matriz aumentada. Bueno, este es el primer paso para resolver un sistema de ecuaciones lineales, ¿verdad? Un sistema de ecuaciones, escribirlo en su forma de matriz aumentada. Ahí. Aunque esto no, no se copia, ¿verdad? Solo queda en el video. Este sí está grabando. En este sí. Los anteriores me sacó del Zoom. Bueno, entonces ese es el primer paso, escribir en forma de una matriz aumentada. Bien, ahora, pero la matriz aumentada del sistema de ecuaciones lineales debemos cambiarla de la forma de matriz aumentada AB, que es como la planteamos, a la forma de matriz aumentada IC, mediante operaciones entre renglón. Entonces aquí es donde ya lleva un poco más de cuidado, ¿verdad? Entonces, y es el tema más largo de esta, uno de los temas más largos de esta tutoría. Las siguientes son las tres operaciones que se realizan, ¿verdad? Las operaciones entre renglón. La primera es intercambio entre renglones. La segunda es multiplicación o división de un renglón por una constante distinta de cero. Y la tercera operación es la adición o sustracción de un múltiplo constante de un renglón a otro. Bien. Resuelva ejemplo 1.
Nos dicen, resuelva siguiente sistema de ecuaciones lineales. Entonces es básicamente el mismo que, no, bueno, es diferente, pero. Entonces nos piden resolver 3x menos 2y igual a 4 y x más 3y igual a 5. Esto fue uno de los temas del último parcial de matemática que ustedes vieron, pero no por matrices, claro, solo se hacía eliminando una variable, ¿verdad? Y después sustituyendo. Y entonces, este procedimiento utilizando matrices, operaciones entre renglón. Entonces, primer paso es reescribir este sistema de ecuaciones lineales como una matriz aumentada de la forma AB, ¿verdad? Lo escribimos 3 menos 2, 4, primer renglón, 1, 3, 5. Y el último término, separado por la línea vertical, son las constantes que están acá. Luego, esa matriz debemos convertirla mediante operaciones entre renglón en otra matriz aumentada de la forma IC. Es decir, aquí va a quedar una matriz en el lado izquierdo de la línea vertical, debe quedar una matriz identidad y aquí unas nuevas constantes. Eso es lo que, es decir, que esto, por operaciones entre renglón, debe quedar una matriz de este tipo para encontrar la solución del sistema de ecuaciones lineales, ¿no? Es decir, una matriz de 2 por 2, diagonales 1 y los demás 0, y aquí las constantes 1 y 2 que van a dar el resultado, el valor de X y Y, que ese es el objetivo de encontrar la solución de este sistema de ecuaciones lineales. Eso es lo que vamos a hacer. Ahora, como la matriz debe ir tomando forma de matriz identidad a la izquierda de línea vertical, que lo ilustro acá, ¿verdad? Primera operación que haremos es el intercambio de los renglones primero y segundo, que denotaremos por renglón 1. El renglón 1 se representa renglón, un subíndice 1, renglón 2, pero entre ellos una flecha con doble sentido. Esta notación indica una operación de intercambio de renglón 1 con renglón 2. ¿Por qué? Porque para ir transformando en una matriz identidad esta parte, aquí debe haber un 1, es lo primero que debemos hacer, debe haber un 1, pero como el segundo renglón tiene 1, hacemos la operación de intercambio de renglones, es decir, el renglón 1 por el renglón 2. Esto así se lee, esta flecha de doble sentido. Es decir, que reescribimos la matriz, pero intercambiando los elementos. Lo que estaba en el primer renglón, todo va a pasar en el segundo renglón y viceversa. Es decir, aquí 1, 3, 5, que está en el segundo renglón, pasa al primer renglón. Y 3 menos 2, 4, que está en el primer renglón, pasa al segundo renglón, que lo pongo en rojo. Ahora, siguiente paso, ojo acá, ¿verdad? Entonces miren, la intercambio entre renglón es la operación de las más sencillas, ¿verdad? Pero el siguiente paso es que hay que hacer cero, porque debe ir tomando forma de matriz identidad, hay que hacer cero este elemento. ¿Y cómo lo hacemos? Para hacer cero este elemento, tomando como pauta el 1 de esa columna, entonces a 3 tenemos que restarle 3 multiplicado por 1. Es decir, para que se haga 0, tomando como base a 1 que tenemos a la par de arriba, sería 3 menos 3 por 1. Pero esa operación se va a aplicar para todos los elementos de renglón 2, con relación a renglón 1. Es decir, que vamos a aplicar esta operación renglón 2 menos 3 veces renglón 1. Y la operación, ¿quién nos va a dar? Los elementos. Entonces, esto varía de cada ejercicio a otro, varía. Porque si aquí hubiera sido 2, hubiera quedado un 2, entonces la operación no sería renglón 2 menos 3 veces renglón 1, sino que renglón 2 menos 2 veces renglón 1. Eso deben tener cuidado, ¿verdad? Que es que en eso a veces lo que puede resultar tedioso y por eso te recomiendo hacerlo con bastantes días de antelación esto, ir haciendo estas operaciones.
en las tareas, ¿verdad? Entonces, pero esa operación se aplica para todos los elementos de renglón 2, ¿verdad? Entonces aquí lo denotamos por renglón 2 menos 3 veces renglón 1. En un video tutorial que yo les voy a mandar, en vez de renglón mencionan filas, entonces van a usar otras notaciones, así, fila 2 menos 3, fila su 1, ¿verdad? Por un suponer, ¿verdad? Pero son otros datos, ¿no? Entonces, eso es lo que cambia, ¿verdad? Porque tutoriales hay bastantes, pero de diferentes procedimientos y los más cercanos a lo que yo explico, no usan renglón, sino que usan fila, ¿verdad? Para las notaciones, pero lo demás es lo mismo. Y utilizan que la nueva fila 2 va a ser igual, dicen, va a ser igual a la fila 2 que actual menos 3 veces la fila 1 que hay, ¿verdad? Entonces, en esto los videos tutoriales que voy a enviar, ¿verdad? Entonces, bueno, aquí me gustaría, puedo volver a repetir de todos y paso porque esto es importante que lo entiendan. Yo sé que al principio puede costarles, ¿no? Pero para eso estoy y me voy a detener para ir más pausado. Entonces, como les dije, el primero fue el intercambio entre renglones para que quedara un valor 1, porque por operación entre renglón debe quedar una matriz de identidad. Pero ya hicimos 1 en la primera columna, entonces el siguiente paso es hacer 0 de esta columna. ¿Cómo hacemos 0 a 3? Restándole 1 pero multiplicado por 3, ¿verdad? Entonces, esa operación la vamos a aplicar para todo el renglón 2, es decir, decimos renglón 2 menos 3 veces renglón 1. Entonces, aplicando esa operación para todo lo de segundo renglón, y en la anotación se pone de primero el renglón que se va a modificar, ¿verdad? Y por último, el renglón complementario que nos está sirviendo para modificarlo. Entonces, el único que se modifica es el segundo renglón. Entonces, aplicando esta operación sería, para el primer elemento sería 3 menos 3 por 1, que me indico acá. Se aplica también para el segundo elemento, el segundo renglón, que tenemos menos 2, que es el elemento, el renglón 2 menos 3 por renglón 1, que sería menos 2 por menos 3 por 3. Y el último elemento, que es 4, menos 3 multiplicado por 5, que es el elemento de renglón 1, que le corresponde, ¿verdad? Que está arriba. Entonces, operando, y el primer renglón, ese solo lo copiamos, ¿verdad? Ese no se altera. Entonces, operando cada una de estos, operando cada operación que resultó de aplicar renglón 2 menos 3 veces renglón 1, nos queda aquí 3 menos 3 por 1, 0. Menos 2 menos 3 por 3 sería menos 2 menos 9 menos 11. Y 4 menos 3 por 5 sería 4 eh, 4 menos 15 igual a menos 11. Entonces ya la primera columna ya toma forma de una matriz identidad. Entonces preguntas acá, me gustaría inquietudes, porque sí me interesa que esto quede claro. Dudas, me gustaría escuchar. Continúo, bueno. Saben, cualquiera me puede interrumpir en cualquier momento. Bueno, siguiente paso es volver el segundo elemento de segundo renglón igual a 1. Porque como por operación entre renglón esto debe ir tomando
Esta parte forma matriz identidad, ya logramos que quede como 1 y 0, la primera columna como de una matriz identidad. Siguiente paso sería hacer 1 este elemento. Para hacer 1 este elemento, para que vaya tomando forma de matriz identidad, la operación que tendríamos que hacer sería una división o multiplicación. Ese menos 11, para que pueda quedar como valor de 1, lo dividimos entre el mismo número menos 11. Entonces la operación que utilizo en la notación sería renglón 2 entre menos 11. Si hubiera sido un 5 positivo, no hubiera sido, si hubiera quedado acá 5 positivo, la división no hubiera sido entre menos 11, sino que hubiera sido entre 5. Entonces, dependiendo el valor que va quedando, se divide, ¿verdad? Ahora, el libro no lo pone en forma de división, sino que lo pone como el producto de menos 1 entre 11. Es decir, el inverso negativo de ese número por renglón 2. Pero yo prefiero utilizar esta notación, que es la misma. Esto es lo mismo porque que dividir entre menos 11, solo que expresado como el producto por una fracción. Entonces yo prefiero utilizar este. Renglón 2 entre menos 11. Esto lo escribo acá entre paréntesis, es lo mismo. Pero yo prefiero esto. Entonces, esa operación, como para hacer uno esto, la aplicamos para todos los elementos de ese segundo renglón. Entonces dividimos 0 entre menos 11, menos 11 entre menos 11, menos 11 entre menos 11, porque aquí quedaron igual, ¿verdad? Dos valores. Después de hacer esas divisiones, nos resulta esta matriz. Esta matriz que está acá es la misma que quedó nada más que le cambié de color. Esta misma que está acá, que nos quedó acá, es la que pongo acá y que después le aplicamos la división entre menos 11 para el segundo renglón. Entonces, si ustedes observan, ya va quedando en forma de matriz identidad. Ya conseguimos que los elementos de la diagonal queden igual a 1, este quede 0, pero nos falta hacer 0 este elemento. Porque, porque esa es la idea. Al final va a quedar una matriz aumentada de la forma IC. Bien. Bien. Entonces, el lado izquierdo de la matriz aumentada va tomando forma de matriz. Solo faltaría hacer que el valor de 3 en primer renglón se convierta en 0. Entonces, este 3 de casual nos vuelve a quedar un 3, ¿verdad? Pero es por pura casualidad, ¿no? No es que siempre va a quedar de esa manera. Pues, pudo haber quedado cualquier otro valor, 4, 5, menos 3 también. Entonces depende el problema. Entonces, para hacer 0 este valor, tomamos como pauta ese 1, ¿verdad? De que está en esa columna de abajo. Entonces, para hacer 0 ese 3, ¿qué tenemos que hacer? 3 menos 1, pero multiplicado por 3. Con eso lo hacemos 0. Entonces, pero esto hay que traducirlo a notación de operación entre renglón. ¿Qué operación entre renglón? Como el que modificamos corresponde a renglón 1, le vamos a restar 3 veces lo que está en el renglón 2. Y esa operación se aplicaría para todo el renglón 1. Y se pone en primer término renglón 1 porque es el que estamos modificando. Entonces, aplicando para renglón 1 esto,
con los correspondientes valores para el primero sería 1 menos 3 por 0, ¿verdad? Quedaría aquí 3 menos 3 por 1 para que se nos haga 0 y 5 menos 3 por 1. Después y el segundo renglón no se modifica para nada, solo lo copiamos. Esto me quedaría 1 menos 3 por 0, ¿cuánto da? 1 menos 0, 1, 3 menos 3 por 1, da 0, 3, porque queda 3 menos 3, 0, y 5 menos 3 da 2. Y esta sería mi respuesta. Entonces, si observan, esta es la matriz aumentada de la forma IC, ¿verdad? Es la matriz aumentada de la forma IC, ¿verdad? Que es decir, que la parte izquierda de lo que está en la línea vertical en la matriz es una identidad y las demás son nuevas constantes. Entonces, como esto representa la nueva ecuación lineal, entonces 1 representa a X y 2 el valor que toma X. Entonces el resultado sería X igual a 2. Y en el segundo renglón, como está en segunda posición el 1 y antes está 0, entonces esto se lee como Y igual a 1. Bueno, este es el primer ejemplo. Me gustaría preguntas o que repitan, no sé. No, me gustaría escucharlos. ¿Me entienden? Explíquelo otra vez. Me imaginé. ¿No? Sí, es que así me... Hay varias formas de hacerlo, hay varios métodos. Sí, pero yo con el libro me quiero, porque es Ah, que nos quedemos con la del libro, ¿verdad? Porque métodos hay un montón, pero no, mejor si hagamos el del libro. ok, ok. Entonces, lo primero es escribir en forma de matriz aumentada. Y las operaciones entre renglón que se van a hacer son tres tipos: intercambio de dos renglones, multiplicación o división de un renglón, que estos son más fáciles, ¿verdad? Estos son más fáciles, y adición o sustracción de un múltiplo constante de un renglón a otro, y este es el que hay que tenerle más cuidado, a este. De los tres, este es el que hay que tenerle más cuidado. Bueno, entonces lo primero es escribirlo en forma de matriz aumentada, aquí no hay problema. Siguiente paso es que al final nos debe quedar una matriz. Debe pasar, aquí dice la definición de matriz aumentada AB a una matriz aumentada IC, que se conoce como matriz reducida. Entonces, lo primero es hacer el primer elemento de la primera columna. Entonces, pero como el segundo renglón existe el elemento 1, entonces aquí lo que nos resulta más fácil es hacer la operación intercambio entre renglones, que la notación es esta. R sub 1, R sub 2 y con doble flecha en ambos sentidos. Entonces esa notación se lee que hay intercambio de renglón 1 por renglón 2. Entonces, los elementos de renglón 1 los copiamos de renglón 2 los copiamos en el renglón 1 y los del renglón 1 pasan al renglón 2. Y ya la nueva matriz ya modificada yo la escribo con rojo el segundo renglón, ¿verdad? Es decir, aquí solo intercambiamos todo, ¿verdad? 1, 3, 5 pasan arriba y 3 menos 2, 4, el primer renglón pasan al segundo renglón, pasan abajo. En esto lo siguiente es lo que hay que tener cuidado. Entonces, siguiente paso, como debe tomar forma de matriz reducida, entonces, siguiente paso es hacer cero este elemento, este 3. ¿Cómo se hace cero? Tomamos como pivote este 1, ¿verdad? De arriba, que modificamos con esta operación de intercambio de renglón. Entonces, ¿cómo lo hacemos cero este 3? Multiplicamos, Restándole a 3, 3 multiplicado por 1, ¿verdad? Así lo hacemos, ¿verdad?
Ajá, entonces con eso nos va a dar 0, ¿verdad? Con eso nos va a dar 0, pero tenemos que aplicar esa operación a todos los elementos del renglón 2, a todos los elementos del renglón 2, para que se modifique todo el renglón. O sea, el objetivo es que modificamos, volvemos 0, hacemos esta operación para hacer 0, pero tenemos que modificar los demás, ¿verdad? De ese renglón. Entonces sería el renglón 2 menos 3 veces el renglón 1. ¿Con qué objetivo? Para hacer 0 este valor, ¿verdad? Entonces, esta operación, renglón 2 menos 3 veces renglón 1, lo aplicamos para todos los elementos del segundo renglón, es decir, sería 3 menos 3 por 1, menos 2 menos 3 por 3 y 4 menos 3 por 5. No sé, ¿me explico o queda duda? ¿O qué es lo que no Vamos bien. se va entendiendo? Bueno, bueno, entonces, es decir, el elemento que modificamos, podemos hacer la operación afuera, ¿verdad? 3 menos 3, pero recuerden, en forma de notación, el que modificamos, le ponemos el número de renglón y, y el valor por el que multiplicamos 1 lo ponemos como segundo término, que sería 3 por el renglón 1, el que nos está sirviendo de pauta, que donde está 1 es el renglón 1. Y se aplica para todos. Los ejercicios de pauta, como les dije, lo que hacen es que ponen así, renglón 2 es igual, el nuevo renglón 2 es igual al renglón 2 que se pone en primer término, porque es el que se modifica menos 3 renglón 1 en los tutoriales. Nada más que en los tutoriales no usan renglón, sino que usan fila, pero es lo mismo. Esa es la variación que van a poner, ¿verdad? Lo pondrían así, pero claro, cada ejercicio es diferente, ¿verdad? Bien, entonces, pero yo lo escribo así siguiendo al libro. Entonces yo pongo las operaciones acá. No es necesario hacerlas dentro, se pueden hacer afuera, ¿verdad? Y solo poner los resultados adentro. Entonces sería 3, repito, 3, porque como es renglón 2 menos 3 renglón 1, 3 menos 3 por 1, menos 2 menos 3 por 3 y 4 menos 3 por 5. Es de tenerle cuidado ahí, ¿verdad? Entonces, después de hacer estas operaciones, aquí me queda 0, aquí me queda menos 11 y aquí me queda menos 11. Siguiente paso, ya modificamos la primera columna para que vaya quedando como matriz de identidad. Entonces, el siguiente paso es hacer esto 1. ¿Cómo lo hacemos? Dividiendo menos 11 entre el mismo número menos 11, ¿verdad? Entonces, pero ¿cómo lo vamos a traducir en operación entre renglón? Como la división renglón 2 entre negativo 11. Ese dependiendo del número que queda. Si aquí hubiera quedado 7 positivo, sería renglón 2 entre 7. Si hubiera quedado menos 8 entre menos 8. Entonces, esta matriz que está acá, la vuelvo a copiar y es lo que le estoy explicando, lo escribo acá, ¿verdad? Que el libro lo escribe en vez de división, lo escribe de esta manera, pero es lo mismo. Pues yo prefiero así, ¿no? Es más, lo que se entiende más. Entonces, esta matriz que está aquí al final, la volví a escribir acá. Lo único que varío es que le cambio el color al segundo renglón para indicar de qué se lo voy a modificar. Entonces escribo renglón 2 entre menos 11 para que pero se aplica para todos los elementos de ese renglón. Sería 0 entre menos 11 que da 0, menos 11 entre menos 11 da 1, y menos 11 entre menos 11 da 1. O sea que esta operación no es difícil. La que es difícil es la suma o resta de un múltiplo con el anterior. Entonces ya lo tenemos, ¿no? Ya va tomando forma de matriz de identidad. Lo que falta es hacer 0 este valor de la segunda columna. ¿Cómo lo hacemos 0? Y tomando como pauta este 1. Entonces para hacer 0
tenemos que restarle 3 veces 1, ¿verdad? Para hacer 0 este valor. ¿Y cómo lo traduciríamos en operación entre renglón? Sería renglón 1 menos 3 veces renglón 2. Se hace con el objetivo de hacer 0 este elemento, pero va a alterar los demás elementos. Entonces, sería aplicando esta operación, ¿verdad? Ahora, aquí de casualidad me dio la misma operación entre renglón que en el paso anterior, pero no es necesario. Bueno, aquí me pudo haber dado 2. Cada ejercicio va a dar diferente, ¿verdad? Entonces, haciendo la operación entre renglón, aplicándola para todos los elementos de ese renglón 1, el renglón 1 se pone de primero en la notación porque es el que se va a alterar, ¿verdad? Entonces, aplicando esa operación entre renglón 1 menos 3 veces renglón 2, operamos, yo escribo aquí adentro, que no es necesario escribirlo adentro. Se puede hacer afuera y ponerlo, siempre hay que tener el cuidado, ¿verdad? Sería 1 menos 3 por 0, ya, jugando con los valores que corresponde cada columna, 3 menos 3 por 1 y 5 menos 3 por 1. ¿verdad? 1 menos 3 por 0 da 1, porque es 1 menos 0, 3 menos 3 por 1 da 0, y 5 menos 3 por 1 da 2. Y aquí ya queda nuestra matriz reducida. Entonces, si esto se tradujera en forma de operación lineal, esto quedaría 1 más y igual a 1 más 0y igual a 2, ¿verdad? Pero 0 se elimina. Entonces, esto quedaría 2. Y y quedaría igual a 1, porque 0 se elimina antes. Y nos quedamos acá porque ya nos saca, ¿verdad? Nos vemos en las